Perfecto. El día de hoy, César Isurieta nos va a dar la charla Reforzamiento de la torre del precalentador del calcinador para una CEN Ecuador SA, la misma que está ubicada en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Otavalo. Juan César Fernando Isurieta Rodríguez es graduado con summa cum laude en la Escuela Politécnica Nacional, en la Facultad de Ingeniería Civil como ingeniero civil, especialización estructuras. También tiene su título de magíster en estructuras, graduado con summa cum laude, también en la misma Escuela Politécnica Nacional. Actualmente CEO de Tubos y Conexiones Aqua Premium, compañía constructora Acero Premium, compañía constructora Panel Premium y compañía consultora Consul Premium e inmobiliaria Impo Premium. Publicaciones, bueno, varias de las publicaciones, unas poquísimas hemos puesto aquí. Diseño de estructuras de acero método AISC, ASD y AISC LRFD. Interacción marco muro estructural, comportamiento sísmico de edificaciones en MEDUE, 18 jornadas de ingeniería estructural. Evaluación de comportamiento sísmico de edificios construidos con el mismo sistema, confinado con marcos de acero en la 19ª jornada de ingeniería estructural. Como cursos de especialización, la Sociedad Ecuatoriana de Ingenieros Estructurales, el diseño de estructuras en acero de lámina delgada, y también en el Colegio Civiles de Pichincha, el diseño de edificios de hormigón armado. Conferencias y cursos dictados con la constructora Meléndez en Cali, Departamento de Planificación, Estructura Seno de Occidente, en el proyecto Reconstrucción Catedral de Palmira en Cali, Colombia, estructuras de acero y sistemas de consolidación estructural. Conferencias sobre sistemas en MEDUE, en Cámara de la Construcción, Colegios de Arquitectos y Colegios de Ingenieros de Quito, Latacunga, Riobamba, Ambato, Loja. De sus 772 obras diseñadas, que creo que ahora deben ser muchos más, tiene el cálculo y diseño estructural de edificaciones del sistema de control de incendios en las estaciones del Beaterio y Ambato de Petroecuador, la referencia Planman. El diseño, cálculo y construcción de estructura metálica para cubierta de tanques de almacenamiento de combustible en Ibarra, referencia señor Daniel Cárdenas. Cabe destacar que esta conferencia está con la autorización de UNACEM Ecuador S.A., quien fue la empresa que nos contrató a Cova Construcciones y a través de él al ingeniero César Isurieta para el reforzamiento del precalentador del calcinador. Bienvenido, César. Estás con toda la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto volverles a ver, aunque sea a la distancia. Realmente lo que dice Patricio es una realidad. Este tipo de proyectos probablemente es uno en la vida, porque yo creo que es muy difícil que una planta de cementos transnacional, una empresa tan grande como es el grupo de UNACEM, permita que alguien de un país como el nuestro haga un estudio de algo que ellos contratan en empresas internacionales de consultoría. Hay que pensar que una torre de este tipo, con todo el equipamiento que tiene, yo diría que fácilmente vale entre 12 y 15 millones de dólares. Pero ese es el costo menor. El costo mayor sería el de tener que parar la torre para hacer una reparación extensiva debido a daños que se pueden presentar por eventos naturales, sean los sismos o sea alguna otra circunstancia. Aquí no tenemos cargas de nieve o tornados o cosas así. Los vientos más fuertes son de 100 kilómetros por hora y esos son rachas aisladas. La verdad es que todo este proyecto nace de la necesidad que tiene UNACEM de cambiar el uso de algunas áreas dentro de la torre y sobre todo porque va a cambiar el nivel de producción. Al cambiar el nivel de producción tienen que cambiar diámetros de ductos, tienen que cambiar cantidad de refractarios, zonas de almacenamiento y realmente es una edificación muy grande.
Yo quiero agradecer de manera muy especial la colaboración en este trabajo al ingeniero Guillermo Ruiz, que fue la persona que lidió con todo lo que es el modelo estructural de este edificio, que van a ver lo complejo que en realidad es, y de la joven ingeniera Giselle Calle, quien fue la que nos ayudó con la diagramación de todo el proceso. Bueno, creo que debemos empezar diciendo que lo que hicimos fue el reforzamiento estructural de la torre del precalentador del calcinador de cemento de una C Motavalo por el cambio de uso de áreas y renovación de equipos de procesos por la ampliación de la producción. Empezamos tratando de entender quién es una SEMA ahora. Habíamos tenido la oportunidad de hacer para la planta en esa época denominada Cemento Selva Alegre algunas obras de épocas anteriores. En la Torre Policius, los galpones para el almacenamiento de arcilla, una cubierta para el horno, todo el sistema de Air Light, que es un sistema que moviliza materia prima dentro de la planta. Pero claro, eran obras puntuales, tampoco eran muy grandes, excepto la Torre Policius, que ya era algo grande. Y claro, empezamos a investigar quién es una SEM, y es una empresa gigante, es enorme, tiene plantas en muchos lugares y tiene una producción de cemento también muy grande. Toda planta de cemento requiere materia prima. Yo recuerdo hace muchos años, un buen amigo, el arquitecto Roberto Caram, era quien proveía del carbonato de calcio a la planta de cemento Selva Alegre. Y cuando venían eran 29,000 toneladas de carbonato de calcio. Era todo un barco que traía esa carga. Y tenían que meter los bulldozers para que empujen y los cucharones como almejas que sacaban, seguían almacenando en el puerto porque los barcos no pueden permanecer mucho tiempo anclados. Era una obra titánica y ahí empecé a entender realmente cómo funciona una planta de cemento. Luego ver cómo requerían el óxido de hierro que sacaban de las playas para poder mezclar con los materiales que produce la planta, que traían desde las canteras y minas que tienen por Selva Alegre. En alguna ocasión querían construir inclusive una banda transportadora para no requerir mover las cosas en camiones, porque al final eso se llegó, ya me conecté por ahí. Ese es el proceso de fabricación del cemento. Hay una extracción. Voy a apagar mi cámara para no tener problemas de conexión. La extracción en las concesiones mineras, realmente hay máquinas muy grandes que mueven unos volúmenes gigantes de material. Luego hay un transporte de las materias primas al área industrial, significa llevar a donde se va a producir el cemento. Luego se almacena en silos y se homogeneiza la calidad del producto, ha sido ya ingresado en molinos verticales para pulverizarlo y obtener harina de crudo. Ingresa luego a unos hornos, unas temperaturas enormes, sobre los 1500 grados centígrados, y esta mezcla y es pulverizada con otros materiales para obtener cementos especializados para diferentes usos. ¿Qué es el precalentador del calcinador? Cuando uno le dice esa palabra, realmente no se tiene ni idea. Entonces, yo siempre digo que este es uno de los muchos casos en los cuales el ingeniero debe hacer una investigación previa para saber si sus conocimientos de la materia son compatibles con el trabajo a ser ejecutado.
La recomendación siempre es bien simple. Si no se sabe, no se meta, porque lo más seguro es que no le va a llevar a buen puerto eso. Por lo tanto, lo lógico es que se inicie una etapa de investigación sobre qué es el objeto al cual se le debe realizar un reforzamiento. Un edificio es bastante más simple. Un nivel de carga, un tamaño de entrepisos, estamos bastante más familiarizados. Yo le agradezco mucho a Patricio que me dijo que ya llevaba en 770 obras, en realidad ya pasé de 800 en realidad. Y el otro día que estábamos organizando el currículum, teníamos solo edificios 317. Entonces ya tenemos experiencia en ver edificios, pero un precalentador, entonces uno empieza a buscar información técnica, lo que se llama hoy, se googlea la información, un nombre y se obtiene unos datos. ¿Y qué es este famoso equipo? Es una máquina, digámoslo así, usada para precalentar la piedra caliza antes de que ingrese al horno rotatorio. Aprovecha el calor de combustión del horno para calentar la piedra a 800 grados centígrados, reduciendo eficientemente el consumo energético del proceso de calcinación. Nos explicaban la parte más cara del proceso de hacer cemento es calentar en el proceso. Ahí es donde se va a gastar una cantidad enorme de energía para poder transformarla en energía calórica. Por lo tanto, es más fácil subir la temperatura desde 800 grados hasta 1500 grados que de 0 a 1500 grados. Pues tener precalentado, es la palabra básica que usamos aquí, es una ayuda gigante. ¿Qué es este famoso precalentador? Es un conjunto, diría yo, de estructuras cilíndricas con varios niveles, impulsadores, que lo que hacen es aprovechar la física de la convección térmica. Lo que tiene que bajar es lo que está más frío, lo que tiene que subir es lo que está más caliente. Y en base a eso se logra realizar de manera eficiente el proceso previo al de la obtención del clima. Y este es, a la verdad, es uno de los principales dispositivos de la línea de producción de la cal activa. Perdón. La torre del precalentador del calcinador tiene aproximadamente 100 metros de alto, lo que significa un edificio aproximadamente de 30 pisos. Pero es un edificio de 30 pisos que tiene una base más bien pequeña, porque el frente del edificio mide 15 metros, una sola luz, y el fondo tiene 13 metros, también es una sola luz. Entonces, en algo así como 200 metros cuadrados por planta, pensemos así más o menos, se desarrolla en algunos niveles los diferentes procesos de funcionamiento de este aparato. Y hay que pensar que entre peso propio de la estructura más todo lo que es la maquinaria y lo que contiene, el peso total es de 4.000 toneladas. Este aparato puede manejar una producción de 1.6 millones de toneladas métricas por año en las condiciones anteriores. Y me parece que quieren lograr tener cerca de 2.000 millones de toneladas métricas, 2 millones, perdón, de toneladas métricas por año. Y esta es la razón por la cual se hace este trabajo. La escala humana queda realmente pequeña. Cuando uno mira esto que se ve aquí, ¿no? Perdón, esto que se ve aquí, uno piensa que son como entrepisos de un edificio normal, o sea, como el que vivimos, 3 metros de altura, o por ahí cada entrepiso. Pero para que tengamos una idea, los más pequeños tienen 11 metros de altura, que son estos de aquí,
Y tenemos uno, como que se ve acá, que es de 15 metros de altura. O sea, este sería capaz de albergar una pequeña edificación de 5 pisos, mientras los otros probablemente 3,5 pisos, casi 4. Por eso es que la altura total de este edificio hasta la punta, faltando 2 metros o 3 metros, es 100 metros de altura. Pero la complejidad no está solamente en analizar esto como en un edificio normal, hablemos así, donde uno tiene pesos de paredes, tiene una carga viva y le dicen, bueno, vale tanto, hagamos el análisis y resulta así. El problema aquí es que se tiene cada piso funcionando de distinta manera y con distintas cargas y se tienen que entender esos distintos procesos que generan distintas cargas. Y claro, tenemos que empezar analizando desde cómo está construida la edificación, porque la parte que más me preocupó desde el inicio era saber si el incremento de cargas iba a darnos problemas con las cimentaciones. Las estructuras son fáciles de reforzar del piso hacia arriba y son bastante más complicadas de reforzar del suelo, las que están perdidas en el suelo, en este caso son cimentaciones. Y antes de empezar a revisar ninguna cosa, era importante saber qué tipo de cimentación se tenía. En realidad tenemos unos plintos aislados. Esta luz es de 15 metros, esta luz es de 13 metros. Son unos plintos grandes que albergan algunos pilotes, como se pueden ver aquí. Y son pilotes grandes, o sea, son diámetros, así como de caisson, serían 1 metro por ahí de diámetro, armados y activos, hasta llegar a una profundidad y un estrato bastante resistente para resistir todo ese peso, porque hay que pensar que si son 4,000 toneladas todo lo que pesa y lo tienes que distribuir en 4 plintos, está clarito que están bajando más o menos sucres más, sucres menos, 1,000 toneladas por cada uno de los plintos. Y eso sí son palabras mayores. Los edificios en realidad a veces bajan cargas mucho más grandes, pero sobre todo en las placas de donde están los núcleos de muros estructurales. Por ejemplo, tenemos un edificio en proceso, 24 pisos altos, 6 subsuelos, y por la placa de cimentación, que es una cosa monstruosamente grande, como de 12 por 7 o por ahí, baja algo más de 3,000 toneladas. Pero 12 por 7 ya es casi como esto de aquí. Pero tienes otros, tienes más redundancia, eso significa que en un edificio tienes más pórticos que están ayudando a sostener. Y no es uno solo, como es en este caso, es un solo pórtico el que está sosteniendo todo. Y claro, ya una vez que les dijimos, bueno, seguimos, le hacemos, nos dijeron, bueno, la documentación que hay es la siguiente. Y la documentación que ustedes pueden ver en este lado, cada ítem es un plan. Y uno tiene que empezar a entender cómo funciona todo el aparato, tanto en la parte estructural como en la parte mecánica. ¿Por qué razón? Porque la parte mecánica va a afectar la parte estructural. Y nos entregaron como información también una memoria técnica elaborada por una empresa china que es la que hizo el diseño y construcción probablemente de esta torre. Pues como les decía, el contratante gentilmente entregó toda la información y estuvieron abiertos a cualquier pregunta. ¿Por qué razón de esto? Pues que mejor entienden el proceso mecánico, el funcionamiento del negocio, es el dueño. Nosotros estamos entrando, recién ellos tienen una experiencia de estar en este edificio muchos años. Entonces saben
dónde está cada tornillo, cada tuerca, cada parte, mientras que cuando uno llega recién a este proceso, recién empieza a querer entender cómo funciona y eso es bien complicado. Y claro, tuvimos esa ayuda enorme para que nos empiecen a hacer comprender todo lo que realmente había que aprender. Porque la verdad es esa, y eso toma tiempo, ¿no? Además de los planos, hablemos así, normales de construcción, habían una gran cantidad de planos que hablaban de la ubicación de cargas, porque cada máquina produce una determinada carga. Y esas cargas son variables en el tiempo, o sea, no siempre tienen la misma cantidad de carga, porque el proceso mismo hace que haya zonas que estén más aliviadas que otras. Por lo tanto, tuvimos que recibir a lo largo de todo el proceso, que a la final, inclusive al final tuvieron que hacer ampliaciones en otros equipos, reubicar. Y hay una cosa que uno prácticamente desconoce de mucho de esto, es que los ductos que tienen ellos al interior van recubiertos, por el exterior también algunos, de un producto refractario. Pensemos que son como unas planchetas, pero por el tamaño de los ductos y por las longitudes que tienen, estas cosas pesan muchas toneladas. Y hay que tener cuidado de poder evaluar bien. Y claro, ellos tienen sitios para almacenar estos refractarios y con cargas, qué sé yo, a veces en 10, 12, 15 metros cuadrados, ponen 1.500 kilos por metro cuadrado, o sea, están poniendo 20 toneladas de carga en el espacio de una habitación. Eso es también sumamente grande. Hay que tener cuidado porque estas cosas van a producir en un momento dado y como tienen que ser consideradas peso prácticamente ni siquiera muerto, sino vivo, sino casi como muerto, tiene que tener un porcentaje de incremento en la carga reactiva, que es la que nos va a dar la carga sísmica total del edificio. En la memoria original que fue presentada por la empresa china que hizo el estudio, da los parámetros, ¿no?, de qué tipo de estructura se está haciendo y sobre todo explicando qué es lo que va a hacer. Y tienen una nomenclatura que es de ellos también y habla de que va a utilizar hormigones. En la parte inferior hay un bloque casi de 7 metros de altura, que es un bloque de concreto. Y ahí le da las características mecánicas de los materiales, igual las características mecánicas de las varillas. Y aquí me pareció una cosa bien especial. Ellos hacen un diseño de la zona esta de hormigones con unas varillas de 3.600 kilos por centímetro cuadrado. Ponen que si no existe este tipo de acero, 3.600, se puede utilizar el que nosotros tenemos, que es el de 4.200. Y eso es un riesgo también que se puede correr, pero en una estructura masiva no es problema. En estructuras aporticadas sí es un problema. Yo he asistido en algunas ocasiones a ensayos en las mismas plantas de acero y se jactan de que tienen un muy buen acero porque al hacer los ensayos de tracción llegan a fluencias de 4.800 kilos por centímetro cuadrado. Y yo les digo que más bien eso es perjudicial y dicen, pero ¿cómo? Nuestro acero es muy bueno, sí, pero el acero que usted provee tiene que estar en equilibrio con el hormigón que que tiene el constructor. Y la ecuación funciona cuando la orquesta funciona o toca al unísono. No puede tocar el acero por un lado
la comparsita y el hormigón, el Danubio Azul. O sea, tienen que los dos tocar algo igual. Pues no es solo de decir que mi acero es muy bueno. Y está demostrado también que el acero de baja resistencia se comporta mejor en condiciones sísmicas porque es menos frágil. El acero de alta resistencia es más frágil. Y claro, además de las propiedades de los materiales, también explicaban cómo ellos eh, trataron el problema de las cargas muertas, tanto de vigas, columnas, pisos eh, y las cargas vivas. Luego tuvimos, en algún momento ya veremos, tuvimos que hacer una visita al sitio y nos topamos con algunas novedades. Hablan de una velocidad de diseño para el viento de 100 kilómetros por hora. Eso nos da una carga lateral de 50 kilos por metro cuadrado más o menos. Este es uno de los planos que entrega el consultor en donde están marcados los pesos de carga muerta en los diferentes ductos. Estas zonas que se ven aquí son huecas. Por ahí hay un ducto donde se ve esa especie de hexágono o octógono sería, ¿no? Especie de octógono, por ahí pasa un ducto. Y en cada sitio está marcado la carga. Hay que quitarle un cero y son, por ejemplo, aquí es 23 toneladas, 24. Y rato que uno suma estas cosas, terminan sumando 80, 90, 100 toneladas. Y esta es la carga muerta. La carga viva es un poco menor, estamos hablando de que llega a, qué sé yo, 12, 15 toneladas. En otras sí es más grande, como por ejemplo en la carga viva, estamos hablando de 160 toneladas. Entonces digo, es bien diferente. Y cuando uno mira esto, se va a dar cuenta el por qué las columnas que están en la parte de acá son más grandes que las columnas que están en la parte de acá. Porque las cargas que se manejan en este lado de la estructura son mayores que las que se manejan acá, a pesar de que estas tienen volados grandes, o sea, son volados de 5 o 6 metros y que tienen 7, 8, 9 metros de frente, o sea, no son las cosas pequeñas. En la memoria original también se explica de dónde están las cargas y cómo hicieron el diseño. Cuando ya empezamos a estudiar con cuidado toda la información, nos dimos cuenta de algunas cosas que parecería que los consultores iniciales sí estaban pensando que en algún momento se tenía que hacer una ampliación. Y el tener que hacer una ampliación fue prácticamente lo que salvó la cimentación, porque ellos ya preveían que iba a existir unas cargas mayores y por lo tanto hicieron una cimentación bastante más holgada. La otra cosa que había que entender es qué tratamiento se le iba a dar a este sistema estructural. Entonces, nosotros sabemos que por norma debemos tratar con estos sistemas de, se llaman SMF, que en inglés son las siglas de Special Moment Frames. Son marcos a momento especiales. Y de acuerdo a las disposiciones sísmicas de la ISC, sus reglamentos de la ISCE y todo, que hablan de esto, se deben tener unas columnas, unas vigas que deben cumplir con condiciones para que se puedan comportar como lo que aquí dice. O sea, no cualquier sección puede ser parte de un sistema resistente a carga lateral de SMF. Y la otra parte que es crítica es que las conexiones para este tipo de condiciones se deben precalificar. Y esto significa que estas conexiones tienen que ser diseñadas y probadas, que es verdad, que es cierto, que no hay
posibilidad de falla de que estas conexiones van a permitir la aparición de una rótula plástica. En el caso de las vigas, permitir que todo el sistema estructural pueda deformarse con seguridad en el rango inelástico. Caso contrario, se corre un riesgo muy grande. Si uno piensa que la estructura va a poder deformarse en el rango inelástico y resulta que no ha podido porque las conexiones no son conexiones a momento, es bien importante esto, sino que son conexiones a momento parcial, o sea, más o menos conectadas, digamos así, en términos nuestros. Sí, sí, por ahí un 70, 60% a momento, pero más o menos, no. O es a momento o no es a momento. Es por eso que estas conexiones precalificadas en algunos casos son patentadas y por lo tanto no pueden ser usadas. Eso también hay que conocerlo. Ya estamos entrando un poco a hacer una visita en la obra y empezar a entender todo lo que hay aquí. Porque a la final, uno mira, por ejemplo, aquí este tubo. Este tubo tiene 15 metros de altura y algo así como 3 metros 60 de diámetro. Es una monstruosidad, ¿ya? Pero lo extraño de este tubo es que no está apoyado acá, está colgado. Si ustedes alcanzan a ver en este sitio se ve una manchita de color oscuro. Este es una especie de amortiguador que sirve para cuando esto se mueve por cualquier razón o para que pueda absorber las tensiones térmicas y no transmita las tensiones térmicas a la estructura. Imaginen ustedes este tubo con todo lo que tiene, el tamaño que tiene, una columna de este tamaño, a 800 grados centígrados, la cantidad de deformación que podría generar en estos dos pequeños elementos que están aquí si no hubiera esta junta de dilatación que permite que se comporte como un resorte que no aplique carga en los otros elementos de soporte. Esta distancia, aproximadamente, si no estoy equivocado, tiene 11 aquí y 15 acá. O sea, son por ahí 20 y pico de metros. Si miramos esta foto, una foto vista desde la parte de abajo, en la zona donde están las escaleras, está la zona del ascensor, y se puede ver la altura que tiene el edificio. El edificio tiene al interior de los entrepisos unas especies de zancudos, debemos decir así para hablar rápido, que son pequeñas estructuras que soportan máquinas livianas y que están ubicadas en la planta en 3, 4, 6, 8 patas, ¿ya? Y se accede por escaleras intermedias, como se puede ver aquí. Aquí se puede apreciar, en cambio, una parte de la tubería, ¿ya? Que está actuando aquí y que tienen diámetros gigantes. Acá se la puede ver y apreciar también. En esta fotografía se puede apreciar la columna del edificio, que es estas columnitas que se ven aquí. Son solo, perdón, son estas de aquí que se ven acá adentro. Son unas columnas grandes de perfiles gruesos, 40 milímetros, almas de 25 milímetros y cosas así. Para tener una idea de la escala humana de las cosas, este es uno de los tubos. Aquí están unas personas, casualmente en esta foto aparece Patricio, y este es un sistema de apoyo. Y este es el tubo. O sea, son máquinas muy grandes. Todo el sistema de maquinarias de esto pesa alrededor de 2000 toneladas. Acá tenemos ya un plano para la ampliación de un ducto que les llaman riser. Este ducto antes daba la vuelta acá abajo. Con la ampliación va a dar la vuelta acá arriba. Eso significa que había que construir una losa aquí para poder hacer que dé la vuelta en ese sector.
Esto les llaman el cuello de ganso. Y aquí se ve en 3D toda la maquinaria que es solamente esta parte que está aquí pesa 473 toneladas. Eso es una monstruosidad. O sea, estamos hablando como un pequeño edificio de por ahí 800 metros cuadrados, fácil. Es una gigante. Y claro, entender cada paso de estas cosas y cada peso, porque cada cosa tiene un número y cada cosa tiene un nivel, y empezar a entender cómo funciona, por qué se tuercen estas cosas y empiezan a afectar, como se ve aquí, a las vigas de acero. El rato que le tuerces esto, aquí hay una viga y esa viga va a verse afectada. Esta es la otra torre, la torre que veíamos en la foto que les decía hace un rato, ¿ya? Y tiene varias tomas y varias vistas. Como llega a la parte de arriba, se divide en dos, y cada una cumple con una función. Este elemento es bastante más alto, pero es más liviano que el Riser por metro lineal, amigo, así. Y este lleva solamente, como dice aquí, acondicionamiento de gases. Esto lleva gases calientes. Este aparato que se ve aquí, aquí están dos vistas, ¿no? Una lateral y otra lateral de otro lado. Estas son plantas. Este pesa por ahí 287 toneladas, solo este aparato. Ese es un sistema de combustión secundaria, llaman el DC burner, ¿no? Igual es otro aparato más pequeño, pero ocupa en esta posición. Como esto iba a ser cambiado, hubo que cerrar áreas, abrir nuevas áreas, reforzar, se cambian las zonas de almacenamiento de refractarios, se ubican cosas. Y aquí es cuando quería comentar del asunto de la carga viva. Uno dice, pero ¿qué carga viva puede haber aquí? Resulta que el proceso de hacer el cemento lleva a que se tenga polvo. Y es un polvo que se acumula en estas áreas que son llenas. Y estas áreas llenas tienen una lámina de metal y esta lámina de metal permite que se acumule aquí este polvo. Y es un polvo pesado. Por lo tanto, no quieren correr el riesgo y suponen que podría hasta tener hasta 500 kilos por metro cuadrado de polvo en las distintas áreas de la plataforma. Y las veces que nos hemos podido ir a visitar la planta y ver la torre y entrar y comprar lo que estamos haciendo, ver si es factible o no hacer las cosas. Todo el tiempo están limpiando, o sea que sí es verdad que se puede acumular una gran cantidad de material ahí. Esto es lo que recibimos como planos originales de las 5 plantas que están más complicadas, hablemos así. Aquí se pueden ver la gran cantidad de ductos que se tienen. A estos planos están asociados planos de columnas, planos de vigas, planos de láminas, planos de huecos, planos de carga. Luego de hacer las revisiones se tiene estos planos. Y luego hay unos planos finales ya con el reforzamiento y el nuevo uso. Es un proceso largo porque hay tal cantidad de elementos en cada uno de estos pisos que tienen que ser analizados que toma tiempo ver qué está pasando. Se empieza haciendo el modelo matemático y empiezan a sumar dentro de la torre una cantidad enorme de tipos distintos de elementos. Y esa es una de las cosas que ya con el tiempo he aprendido, al menos acá, es a tratar de estandarizar un poco, sobre todo en estructuras de acero, el no tener demasiados tipos de secciones. Tener 4 o 5 tipos y por ahí alguna cosa más. Pero aquí tenemos
no sé, 80, 60, no sé, pero y tienes que saber en dónde está cada uno. Y cada uno tiene una carga, y cada uno tiene un armado, y cada uno tiene que ser modelado, y cada uno tiene sus problemas, y cada uno tiene que ser reforzado. Entonces sí se vuelve complicado. Y claro, es que se empieza a revisar con el modelo, con la carga lateral. Claramente la memoria del consultor inicial dice que él está cumpliendo con la norma ecuatoriana, en esa época se llamaba Código Ecuatoriano de la Constitución del año 97. Era prácticamente una norma básica comparada con la de ahora. La norma de ahora tiene bastantes más complicaciones, digamos así, porque en esa época todavía se permitía hacer análisis estático, que le llamábamos análisis estático aproximado al dinámico, más o menos ya. Pero hoy día ya hay que hacer un análisis dinámico espectral y hay que tomar el espectro inelástico para la zona. Este ya está reducido con R, todos sabemos que el espectro está más o menos en la meseta en 1.2G. De ahí baja y de hacer la reducción con un R que está aquí de 8, y eso es una de las razones magníficas porque uno puede analizar y en el mismo, la misma memoria que presenta el consultor anterior dice que todos son pórticos arriostrados. Gracias, nos ha salvado de tener que pensar qué tan arriostrados están. Y resulta que eso, para que estén arriostrados, deben cumplir bastantes cosas más que la que supusieron los consultores iniciales. Y vamos a ver por qué razón. Empezamos a hacer el análisis de la participación modal. Para aquellos que no tienen una idea de qué significa esto, les voy a hacer una analogía muy simple. Muchos han tocan guitarra o están familiarizados con una guitarra. Si uno pulsa una cuerda, el primer armónico que aparece se llama el armónico natural o la del periodo natural, en el cual la onda tiene una longitud igual a la longitud de la cuerda. Pero rápidamente empieza a entrar en armónicos y pasa al segundo armónico, tercero, cuarto, quinto, y va reduciendo la amplitud, o sea, el tamaño de la onda. Por eso es que al final, ya cuando entren los armónicos superiores, ya no podemos escuchar nosotros físicamente el sonido, porque ya entró en armónicos altos y está, por ejemplo, en un armónico 20. Eso significa que la cuerda está como dividida en 20 onditas y puede subir a un armónico 50 onditas, ya prácticamente ya no se nota. Y claro, llega un momento en que por el amortiguamiento que hay y todo, ya se para, o sea, es así. Esta misma cosa sucede con todas las estructuras, pero nos ayuda a entender cuál es el comportamiento, sobre todo para los desplazamientos que va a tener. Y aquí se puede notar, por los números que están marcados de color amarillo, que los desplazamientos básicos, porque una estructura es un elemento tridimensional, o sea, no se deforma como una cuerda en una sola dirección. La estructura se deforma en el plano, al menos en dos direcciones y como quiera deformarse. Y aquí se puede observar que los primeros armónicos son de desplazamiento y luego son de torsión, y eso es lo deseado. Y la segunda cosa que se nota es que la participación de las masas es rápida. Hasta el 90% de la masa empieza a participar en el armónico número 7. Y eso también sí es bueno. Luego tenemos todo un análisis de derivas. Las derivas, para quienes no entiendan qué es una relación matemática que marca el desplazamiento relativo de un piso respecto a otro. Pensemos que el piso de abajo se desplazó 25 milímetros y el de arriba dice 50 milímetros. Eso significa que la diferencia de desplazamiento de los dos es de 25 milímetros en una altura, por ejemplo, de
3.000 milímetros, que serían 3 metros. Entonces, eso es un número. Y ese número tiene que ser compatible con lo que da el código, que es estos valores de aquí. Y pudimos comprobar a lo largo de todas estas deformaciones en elementos, en partes y piezas, y como se puede ver aquí en el modelo, que esas derivas están dentro de lo permisible, o sea, son menores que el 2%. Es un poco menos complicado que, por ejemplo, si hubiera pasado del 2%, porque no existen muchos elementos no estructurales, y los que existen, como son las máquinas, primero están o aislados o están conjuntas de construcción. Todos los tubos están construidos de manera que puedan desplazarse dentro del hueco. O sea, el hueco, en definitiva, no es justo al tamaño del tubo, es más grande y permite que se pueda mover. Cuando hicimos las inspecciones vimos que producto de sismos pasados o eventos de disparidad de carga dentro del proceso, no se tenía la misma separación en el hueco. O sea, uno medía al un lado 4 centímetros y al otro lado no había nada, por decir algo. Ya se había pegado a un lado. Entonces, ahora que se iba a colocar los nuevos tubos, esos se iban a sacar, a mejorar, a cambiar, iban a quedar y ahora más centrados, como nuevo, digamos. Y empieza la etapa más larga, y es la de empezar a ver qué es lo que está pasando con los elementos estructurales, y ahí tenemos que empezar a resolver los problemas, y esa es la parte más complicada, la verdad, porque hay un millón de maneras de resolver el reforzamiento estructural, pero son pocas las que son, primero, viables estructuralmente, vamos así. Segundo, son viables económicamente. Tercero, son viables operativamente. O sea, no se puede poner cualquier cosa para reforzar, porque si ustedes colocan algo que le va a afectar al comportamiento de un proceso, iba a ser más difícil poder resolver tal o cual tipo de reforzamiento. Y de hecho, cambiamos, por ejemplo, el reforzamiento de columnas, de cerrarles a las columnas a poner un reforzamiento en el interior. Igual les contaré las razones también para eso. Aquí están las columnas. Las columnas se reforzaron con unos especies de ángulos que están colocados al interior de esta cruz. Pero cada ángulo tiene sus características, por tamaño, por ubicación, por forma, tipo de soldadura, tipo de columna. Y acá se puede mirar las columnas, y estos son los avioslamientos. Aquí hay unos, es llamado sui generis, ¿no? Por la forma como pasan los ductos, por ejemplo, estos pueden ser a invertido, este tiene que ser concéntrico, no sé, una locura, un avioslamiento aquí, este tiene que tener un avioslamiento aquí en la mitad, con avioslamientos laterales y de otra vez en caja. Y resulta que después de aquí hubo que retirar, y eso afectaba a esta columna, porque antes la carga de aquí bajaba y se iba por acá, y ahora toda la carga iba a bajar por aquí, ya no era lo mismo. Entonces, para este caso se propuso hacerle un sellado por fuera. Todos los demás es con ángulos por dentro. Luego venía el problema de las diagonales. Yo les decía hace un rato que no es normal de decir que las diagonales es un arrojamiento, porque si ustedes se fijan, esas cosas asoman en rojo y asoman en rojo con unas relaciones un poco altas. Y resulta que tienen problemas para soportar la carga. Y hubo que colocar unos avioslamientos en los avioslamientos. Y eso logró que se pierda de alguna manera los niveles de tensiones, y aún así asomaban
tensiones esforzadas, y eso obligó a poner por fuera en estos tubos unas aletas, ¿ya? Y estas aletas hacen que se mejore la capacidad mecánica del tubo, y de esa manera ya van a ver el tamaño que tienen estos tubos. O sea, no es un tubo cualquiera, porque hay que pensar que las longitudes que tienen estos tubos son gigantes. O sea, si esto mide 15 metros y esto 15 metros, esto mide 22 metros. O sea, no es cualquier tubo. Luego habría que empezar a hacer el reforzamiento de las vigas. Hay que acordarse que habíamos hablado de pórtico espacial, sismo resistente y special moment frame. Y para que eso suceda, las secciones tienen que ser sísmicamente compactas. ¿Qué significa una sección sísmicamente compacta? Aquella que cumple unas ciertas relaciones de anchos con espesores. ¿Para qué? Para que se asegure que va a haber comportamiento inelástico en el momento de un sismo. ¿Qué significa eso? Que va a tener capacidad de disipar energía en estos elementos, porque si no, tiene capacidad para deformarse dentro del rango inelástico o de comportarse en el rango inelástico. Al momento que entre en esto va a ser impredecible el comportamiento. Todo lo que sea dentro del rango elástico, perfecto, pero rango inelástico, entonces no podríamos utilizar un espectro reducido y tendríamos que utilizar un espectro elástico y eso le haría imposible, inviable al espectro. Aquí hay algunos refuerzos de vigas. Estos elementos se tuvieron que construir nuevos y resulta que la viga central que está aquí luego continúa por acá. O sea, no están alineadas. Y claro, hacer esto es una cosa media complicada. Ya vamos a ver, ojalá por ahí en alguna foto, cómo está construida esta viga, porque esta viga es de 800, pero esta es de 1500 de altura en milímetros, ¿no? Entonces eso también complicaba bastante. De aquí se puede apreciar que esta viga tiene una cartela en esta zona. Y ahí llegan tubos y llegan las vigas estas de aquí. Acá se puede mirar las secciones con las juntas precalificadas. Estas juntas van a asegurar que se comporte de manera adecuada en el momento del rango elástico. Y para poder cumplir con las condiciones de que sean secciones sísmicamente compactas, hubo que aumentar la sección de las dalmas, porque la relación de la altura de las dalmas con respecto al espesor era muy débil, entonces hubo que poner un refuerzo adicional. Y de esa manera ya asegurar que se va a comportar dentro del rango inelástico de manera segura. Y claro, aquí está la revisión de la cimentación. Colocamos las nuevas cargas y analizamos la capacidad portante de todo el sistema, de cada uno de los apoyos. Y como habíamos conversado al inicio, las personas que hicieron el diseño inicial y la construcción de esta torre, al menos ya preveyeron que iban a haber unos incrementos de carga. Lamentablemente, cuando hacen las ampliaciones dentro de los modelos, no colocan cargas de las zonas adicionales. Pero aún así pudimos ver que no había problemas con esto. Aquí vienen las conclusiones y las recomendaciones. Prácticamente todo lo que se ha hecho tiene que tener un porqué y tiene que asegurar un algo. La torre de precalentamiento fue realizado bajo la normativa anterior a la actual vigente. Por lo tanto, ahora se da un reforzamiento de la estructura para tenerla segura y con los estándares que da la norma NEC 15. Al tener en casi la totalidad de los elementos principales la condición de secciones no son sísmicamente compactas, no tienen posibilidad de comportarse adecuadamente en la unidad.
Debiendo solo responder en el rasgo elástico, no se puede tener una redacción de factor F. Se limita, por lo tanto, la capacidad de resistir sismos, hasta sismos de rango medio, qué sé yo, tal vez 5 por ahí o algo así, sin tener muchos problemas. Ya se notaba que todo estaba volcado un poquito hacia adelante, o sea, no se nota mucho porque en una altura de 100 metros y que tengas una deformación permanente ya de 5 centímetros, no se nota, pero eso es lo que más o menos tenía. Ahora con el aliviamiento de cargas, la estructura se va a recuperar y vas a poder, con todo esto, alcanzar a sostener unos 5, 7,5 por ahí. Y todo va a depender también del nivel de carga que tenga en el momento de un sismo. Los ductos ahora crecieron de 3.600 a 4.300 o por ahí. Son unos tamaños ya grandes. Ya vamos a ver unas fotos del tamaño mínimo que tienen. Entonces tratamos de que los centros de los ductos sigan más o menos en el sitio. Y también tratando de que no tengan que intervenirse en elementos principales, porque eso sí es una cosa complicada. Tener que desarmar un elemento principal de la estructura para reubicarlo, para que pase un tubo. Hubo que hacer algunas cosas y con los propietarios ponernos de acuerdo en lo que se puede y lo que no se puede hacer. También se pudo observar que las cargas de viento son bastante menores que las cargas de sismo. La razón es simple, ¿no? En esta estructura no hay paredes, entonces el viento se cala o se mete por entre los aparatos mecánicos sin ejercer más que en los tubos, en las caras expuestas de los tubos, presiones. De alguna manera, estos tubos están aislados por estos amortiguadores o separadores, por lo tanto, tampoco es que va a pasar mucha carga por ahí. El otro problema es el del gradiente de la temperatura. Este es un fenómeno localizado. Nosotros pudimos estar al lado de las máquinas y realmente la temperatura ambiente sí es un poco más fuerte que lo normal, o sea, puede ser que esté en el orden de 35, 37 grados, ¿ya? Pero igual, están aislados los tubos y todas las cosas, de manera de que esta carga no sea de las más importantes. Y quedamos muy claros que es el sismo y todas las cargas muertas y vivas que tiene este edificio las que están mandando. Aquí se pueden ver algunos elementos, unas vigas secundarias con agrostamientos. Aquí se ve un sistema de piso por la parte de abajo. Ven, estas son láminas metálicas y claro, un sistema bastante bien asegurado, ¿no? No es cualquier cosa. Aquí se puede ver esta viga que tiene unos alamientos para poder sostener los puntales. Acá se ve otra viga que está recibiendo vigas laterales. Esta es la columna. Es una columna que luego se va a reforzar. Aquí también se ve, son patinas grandes, gruesas. Es una cruz y tiene unas especies de mesitas, hablemos así, intercaladas para cortar la altura, la esbeltez de estas placas. Aquí se pueden ver, en cambio, los tubos que son las diagonales y tienen unas placas de apoyo y llegan a este sector y están arrastrando. Y si uno pasa más o menos del eje de esto, va a llegar por acá y el eje de esto por acá. Casi prácticamente coinciden con el piso. Entonces se puede decir que serían de alguna manera concéntricos unos, pero excéntricos otros porque en cambio llegan a la mitad de una viga. Aquí se puede ver claramente cómo es el sistema de estos tubos. Estas columnas, si no estoy equivocado, eran de 600 milímetros y estos tubos son realmente grandes. Pero claro, por el tamaño que tienen y por la proporción con las cosas parecen delgados frente a la maquinaria, pero son tubos realmente gruesos. Aquí se puede ver un sistema en K invertido con los tubos de ahí. Eso ya empezaron a hacer el reforzamiento, ya se está reforzando.
Aquí se ve una de las vigas en las que se está colocando el reforzamiento para hacerle sísmicamente compacto. Aquí se puede ver, en cambio, el tubo de enrostamiento con los tubos que le van a hacer como cortapandeos de este, para que no falle por compresión. En un momento dado, una cosa de 20 metros de luz, olvídese, por más que yo quiera que sea un puntal de enrostamiento, se va a ir por un lado porque no va a aguantar el pandeo. Esta foto de acá es bien interesante. Estos son los nuevos ductos que se van a instalar. Este parece que es un contenedor. Ese es el tamaño del edificio, verán. Es comparado con esto, es comparable. Y esta es la grúa de izado. Y tiene una torreta aquí para poder llegar más arriba. Estos son los refuerzos de las columnas. Son esos ángulos que van al interior de las columnas. Y acá están, en cambio, almacenando las vigas, los refuerzos de las vigas. Aquí se puede ver que ya han cambiado de color las columnas y se puede ver todo el sistema de entibamiento que hay para poder subir hasta allá y poder asegurar que las personas que están trabajando tengan todos los elementos como para que no tengan una desgracia en este edificio. Igual aquí se puede ver desde abajo cómo van avanzando con el reforzamiento de las columnas. El interior también tienen, como tienen que colocar estos elementos de aquí, que se ve aquí, tienen también que armar todo un sistema de andamios para poder seguir haciendo las cosas. Esto es todo, mis queridos amigos. Yo ya creo que con esto terminamos. No nos queda más que agradecer a UNACEM por la oportunidad que nos ha dado y la empresa de Patricio también, que confió en nosotros, porque a la final ellos son los que de alguna manera comparten con nosotros la responsabilidad y nosotros de esa manera queremos siempre hacer un trabajo que sea lo más fiable posible, que no tenga problemas, poder avanzar y seguir haciendo cosas. Como dije al inicio, una obra de estas, sabiendo que existen en el país 4 plantas de cemento, y que las únicas que son grandes son la de Guayaquil y la de Otavalo, las otras en realidad tienen producciones menores. Difícilmente va a contratar a una empresa nacional para que haga un estudio de este tipo. Por eso sí, agradecidos con la gente de UNACEM por todo lo que nos permitieron hacer. Eso era lo que tenía yo para compartirles de este trabajo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, En primer lugar, César, agradecerte por tu amplísima explicación sobre un proyecto como lo has manifestado, que posiblemente se hace una sola vez en la vida. Realmente la industria nos permite a nosotros conocer estructuras y conocer elementos muy diferentes al ámbito inmobiliario. Hoy estamos con una torre del precalentador y mañana posiblemente estemos realizando una obra completamente diferente como puede ser una base para un licuador, como lo estamos haciendo en Guayaquil. Realmente son cosas muy interesantes y esto es justamente lo que los profesionales debemos compartir, porque como lo ha manifestado César, son elementos nuevos, son elementos que se desconocen por completo y obviamente lo primero que hay que hacer es prepararnos académica y profesionalmente para entender cada una de estas estructuras y poder presentar nuestra capacidad técnica en poderlo resolver, como en este caso particular ha sido con el precalentador para la UNACEM Ecuador S.A., a quien agradecemos también el habernos permitido justamente compartir. Como decía César, hay muy pocas plantas de cemento en Ecuador. Tenemos la de Holcim, tenemos la de UNACEM, tenemos la de USEM, una planta completamente nueva en Riobamba, de características similares o posiblemente hasta mayores, que también son producto de industrias extranjeras que han venido al país para poder industrializar justamente el cemento, que es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de los países a través de la construcción civil e industrial.
Estimados colegas y amigos, podemos compartir nuestras inquietudes, nuestras preguntas para que César nos pueda resolver, ampliar o posiblemente clarificar lo que nosotros creamos que es necesario saber. Así que estamos en el conversatorio. Cualquier inquietud lo pueden hacer, estimados colegas. Como es fin de mes y ya viene julio, que se han pasado poniendo las caricaturas de julio todo el día, parece que están un poco nerviosos en preguntar. Buenas noches. Agradeciendo por la presentación. Mi pregunta iría por el lado es, analizar un proyecto de esta complejidad, ¿qué tiempo le demoró al especialista? Ya, gracias por la pregunta. También quería responderle antes a Marcelo Albán, que dice que qué programa se utilizó para el análisis estructural. Utilizamos el SAP 2000 versión 24. Déjame responder primero esto, lo otro es un poco menos complejo. Por experiencia que tenemos en algunos tipos de estructuras, el hacer el análisis con etapas está más orientado a un edificio, digamos así, como es un edificio de apartamentos, de oficinas o de uso civil. El programa SAP es más versátil en ese sentido. Un poco más complejo, las salidas son un poco más difíciles de entender. Por ejemplo, para hacer la parte de derivas no tiene la salida directa, hay que hacer tablas y cálculos y cosas. Volviendo contigo, Alexis, y perdona el preámbulo, y solamente el entender el proceso mecánico, el proceso de producción del cemento ya toma tiempo. Como dije en algún momento, el propietario sabe muy bien cómo funciona su casa. Y el que llega de afuera recién tiene que entender dónde están las cosas, cómo son y el porqué de cada cosa. Nos tomó la revisión de los, no sé, 60, 80 planos. Nos tomó un tiempo aproximado de unos 15 días. Y las visitas a la obra y empezar a abordar el modelo matemático. Se hicieron alrededor de 20 modelos diferentes, porque vas entendiendo las cosas y vas viendo que hay elementos que al parecer son para hacer una parte de la estructura que no es parte de la estructura, digámoslo así, sino que es un elemento puesto ahí para sostener algo. Pero el rato que empiezas a entender, te das cuenta que ese elemento está puesto para algo más que lo que suponíamos. Entonces toca volverle a incluir en el modelo. Y seguir incluyendo cosas en el modelo, 80 tipos distintos de propiedades de materiales, de cosas, nos tomó para tener el primer vistazo, digamos así, ya, de lo que está pasando 30 días. Luego de eso empieza el proceso de entender la nueva ubicación de las cosas. Me parecería que ya está más fácil porque ya estás montado en el carro, ya estás yendo en el tren, ya vas moviéndote entre el maquinista y el operario, y empiezas a entender un poco más. Y es cuando te empieza a llegar ya la información tridimensional, ya también empieza a recibir el cliente, porque nuestro cliente, una SEM, tiene otro cliente que es el proveedor del equipo nuevo y le empieza a proveer información, la cual luego de que ellos la digieren, también nos la pasan a nosotros y empezamos a tener también nuestra etapa de conocimiento. Y eso toma otros 30 días.
En el proceso ya has venido haciendo dibujos, has venido probando cosas y empiezas a tener pruebas, sobre todo de cómo hacer el reforzamiento, porque es difícil entender el comportamiento de un puntal que tiene 14 metros de largo. Tú le ves que asoma en rojo en el programa, señal evidente de que algo está pasando. Pero ¿qué hacer con ese puntal? ¿Cómo reforzarle? ¿Cómo arrojarle? ¿Cómo meterle cosas que tampoco le afecten al funcionamiento del puntal como puntal? Porque si le rigidizas, puede ser que afecte de distinta manera. O sea, las cargas ya no se distribuían de la manera adecuada que tienen que distribuirse y empecemos a tener formas medias raras de comportamiento dinámico. No empiezan a haber comportamiento dinámico adecuado y eso es peor. Entonces, sigues probando cosas y eso te toma hasta entregar el proyecto otros 30 días. Por lo tanto, yo diría que casi 3 meses te toma hacer este trabajo. Acababa de ver ahorita en el chat también que preguntaban sobre el tipo de acero y la soldadura. A ver, la verdad, nuestro país, le voy a responder la segunda parte, el personal de nuestro país para soldadura es de los mejores del mundo. La mayoría de los soldadores que tenemos aquí es gente que se capacitó y en mucho con la soldadura que se ha hecho con la industria petrolera. Tuvieron la oportunidad de hacer soldadura de todo tipo y la mayoría son expertos. O sea, en las empresas que he visto yo, que he tenido la oportunidad de conocer, casi todos son lo que se llama soldadores de API, con título. Y por lo tanto, esta gente no es una improvisada, conoce bien el funcionamiento de todos los tipos de soldaduras que hay. Uno piensa que la soldadura que existe es solo la soldadura por arco voltaico con palillo, con electrodo, pero las mejores soldaduras, digamos, a nivel de trabajo industrial y de edificaciones, es la que se hace con arco sumergido. Entonces, estas soldaduras de arco sumergido lo que hacen es retirar en el momento en que se está produciendo la chispa, llamamos rápido, la punta bota un gas inerte. Este gas inerte lo que hace es retirar el aire del sitio donde se va a producir la unión. Y al no tener oxígeno, no permite que éste se combine con los elementos que están ahí y eso va a permitir adicionalmente que no se oxiden. Entonces, esta soldadura de arco sumergido, ya sea que tienen argón o tienen algún otro gas inerte, retira el aire, hace la soldadura y la deja de muy buena calidad. Y claro, la soldadura depende del tipo de electrodo, de la velocidad de depositación, inclusive yo diría que hasta de la pericia del operario. Y hay que saber que es bastante diferente hacer una soldadura plana, o sea, soldando en un banco de trabajo, como una soldadura de taller, a tener una soldadura vertical como la que tienen que hacer para poner la soldadura en las columnas, o a veces a tener soldaduras sobre cabeza, que son esas soldaduras por la parte de abajo del hígado, de elementos estructurales. Hemos tratado de que las soldaduras sean lo menos posible, pero tratándose de lograr secciones sísmicamente compactas por reglamento, las soldaduras tienen que ser continuas, no hay otra posibilidad. Y están normadas las cantidades y todo. Los procesos de soldadura, ya, pero se considera el tipo de acero para
para reforzar. Si uno refuerza con un acero de baja fluencia, necesitas más acero, ¿no? Y el acero pesa lo mismo el de baja fluencia que el de alta fluencia. Si yo pongo un acero de mayor fluencia, se va a 572 grados 50 frente a una 36, tengo una mejora en la resistencia con el mismo peso. Por lo tanto, el mismo peso unitario me refiero. Por lo tanto, sé que voy a requerir menor cantidad de acero. Y en esas alturas, el no tener que mover 50, 60, 100 kilos de una pieza es vital, es importantísimo. Por eso es que no deja de ser interesante que se tenga que utilizar en casi todo aceros de alta resistencia, excepto elementos como los tubos que tienen una resistencia que está dada por la fabricación mismo de los tubos y por el uso que se tiene. Casi todos están en el orden de 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Aquí dice, por ser una estructura en altura, ¿cuál es el grado de importancia de la carga de velocidad del viento? Bueno, todos sabemos que el viento es un fenómeno natural y es un fenómeno que se vuelve más complicado para la estructura cuando la estructura es aislada. Y se vuelve más difícil cuando la estructura es de paredes llenas, porque el viento actúa sobre las caras llenas. Esta es una estructura calada, ¿no? Es una estructura llena de huecos y tiene más huecos que llenos. Por lo tanto, la carga de viento, si bien es una carga importante, dice que es de 50 kilos por metro cuadrado, pero que está aplicada, por ejemplo, en un tubo de 11 metros de altura, 4 metros de ancho, son 44 metros cuadrados. Por 50 estamos hablando de algo más de 2.000 kilos. Frente a una carga de sismo de 40 toneladas, no le hace nada. El viento no es importante. Otra de las cosas que es muy claro el código es que no se deben superponer eventos. O tomas en cuenta el viento o tomas en cuenta el sismo. No tenemos cargas de nieve o cosas así. Y la otra cosa que también es importante es saber que los factores de carga son realmente básicos. Eh, en los mismos programas te hacen deducciones de carga viva. ¿Qué significa esto? No toda la carga va a estar presente en la edificación al mismo tiempo. Eso es lógico, eso es un asunto estadístico. Ya tiene sus propios manejos estadísticos para resolver eso. Aquí es un poco distinto, ¿no? Aquí sí puede tener bastante más carga viva que la que podría hacerse por reducción. Pero lo que sí es importante conocer es que la reducción de carga viva afecta solamente al comportamiento de vidas. La reducción de carga viva no afecta al comportamiento de columnas, no se hace reducción de carga viva para columnas. Y siempre es importante saber el concepto, los conceptos básicos de diseño que son columna fuerte y viga débil se estén cumpliendo. Pero además de columna fuerte y viga débil, el concepto realmente más importante en la actualidad es el de nudo fuerte, columna débil. Porque en el momento en que estallara un nudo, eso sí es un problema grave dentro de la estructura. Si una viga falla, lo que hace es generar rótula plástica y transmite las cargas a otras muchísimas vigas que hay en el edificio. O sea, no les lleva a tener un daño apreciable al edificio, es un daño reparable en realidad. Si falla una columna, ya es más complicado. Si colapsa una columna es bastante más complicado. Pero si se daña un nudo, significa que se dañaron dos columnas y probablemente 4 vigas. Y eso sí es de complicado. Entonces, tenemos que cuidar siempre estos conceptos sismoresistentes de comportamiento de los edificios, de las estructuras, para asegurar un comportamiento adecuado en todo el edificio. Por eso es que hay que ser muy enfático en que cuando uno diseña, tiene que dar seguridad
a lo particular y seguridad a lo general. Porque cuando le das seguridad a lo particular, evitas un colapso sucesivo. ¿Por qué? Porque todas las piezas están aseguradas de una en una. Es diferente a un colapso como, por ejemplo, de volcamiento del edificio por una licuación de arenas. Ahí se cae todo el edificio, ahí no pasó que se dañó una columna o una viga. En Japón, en Niigata, se licuaron las arenas y los edificios se cayeron sin romperse ni los vidrios, estaban en el piso, acostados, porque eran verticales, eran horizontales, sin daño. Ese es un asunto ya de orden general, pero hay que cuidar los dos. Sí, eso es lo que... Y aquí ya no veo más, más preguntas. Bueno, yo también les agradezco el que hayan venido y que les comuniquen a los amigos que se integren a nuestras reuniones de estos días viernes. Siempre, en serio, y siempre veo yo que hay temas que no están con nuestra profesión directamente, con nuestra especialidad, dentro de nuestra profesión, pero no es nuestra especialidad. Y aprendemos un poco todo siempre de hidráulica, de geología, de geotecnia, de estructuras. Voy a preparar para el futuro un tema que es interesante, que es el diseño de puentes, porque y los puentes normales, no vamos a hablar de los puentes académicos, ¿no? O sea, nosotros somos ingenieros, básicamente. Yo no tengo nada contra los académicos, pero nosotros nos hemos curtido, nos hemos quemado en el sol, en las obras, y hemos aprendido tanto de la parte académica como de la parte práctica, y hemos alimentado las dos cosas. A veces los académicos están solamente buscando ecuaciones y tratando de que la deformada en el quinto modo no haga una colita por aquí o algo por allá. Eso en ingeniería no funciona. En ingeniería 1.05 es igual que, olvídense, o sea, no, es ingeniería, no es matemáticas. Entonces, tratarle de buscar a veces cosas así complicadas. Yo por eso me opongo muchas veces a que cuando contratan profesores de las universidades para que sean profesores, contratan académicos, o sea, gente que ha vivido toda la vida dando clases. Yo les digo, ¿y a qué horas aprenden ingeniería? Si la ingeniería no son ecuaciones, la ingeniería es ingenio, la ingeniería es sentido común. Y hablé, yo fui profesor en la central de la Universidad de Ingeniería Estructural y di estructuras de acero y análisis no lineal de estructuras con un buen amigo que es Roberto Aliar. Tratamos de que la gente sea ingeniero, no se guíe por las ecuaciones. Y les decía algo que es bien cierto, ¿no? Nunca deben confiarse. Primero, el joven confía porque hizo el cálculo hasta el quinto decimal y por eso confía. El ingeniero viejo, en cambio, confía en su experiencia y pone las cosas al ojo porque dice, esto lo he hecho bien 100 veces y esta es la 101 y está bien. No, hay que combinar las dos cosas, la parte práctica con la parte teórica. Y de esa manera yo creo que se logran mejores proyectos. Y bien es cierto, el ingeniero que tiene más experiencia entra, ve una obra y rápidamente se da cuenta de las cosas, algo que no ve un ingeniero más joven. El ingeniero más joven tiene mayor tecnología hoy en día. Entonces manejan los paquetes computacionales, pero fácil. Para ellos es bien simple esa parte. Y uno necesita del apoyo de ellos para poder elaborar mejores modelos que interpreten las estructuras como son. Porque no porque uno hace un modelo ya está la estructura. Te equivocas de una concepción de materiales, de geometrías, de ubicaciones, de tipo de conexión. Estás con otra estructura y no representa lo que estás haciendo.
Y eso es lo que realmente va a dar un cambio. Eso, nada más, mis queridos amigos, y con eso creo que sí, ya digamos, César, terminado. Te agradezco. César, en primer lugar, agradecerte, pero también tenemos algunas pequeñitas inquietudes, si tu tiempo te lo permite. A No, veces claro, hay dime. proyectos que no se les desarrolla solo por un tema económico, como este, por ejemplo. Son retos profesionales que la parte económica queda a un lado en muchas de las ocasiones. Lo que nos interesa es justamente hacer lo que manifestaba César, la ingeniería. Esta combinación de la preparación académica y de la experiencia profesional nos permite asumir retos de proyectos interesantes. Y obviamente lo económico, si quisiéramos sacar los números de lo económico frente al tiempo invertido, realmente perdemos, como quien dice, pero en cambio la satisfacción de hacer una obra en ese sentido. De igual manera, por ejemplo, a Israel, que está aquí, Israel Valencia, también a través de nuestra empresa y a través de César, agradecerles por la confianza, porque como lo dijo César, no en muchas ocasiones las empresas grandes de este tipo quieren tener confianza con los profesionales ecuatorianos. Y los profesionales ecuatorianos estamos capacitados, con los errores que podemos cometer como cualquier profesional del mundo, pero asumimos también estos retos que se los saca adelante. Así que Israel, a nombre de Coba y de César, agradecerte también por esa confianza. Israel es el gerente de nuevos proyectos de UNACEM y obviamente nos permitió a través de él y a través de ARPL, que es la subsidiaria o la parte técnica de diseño de UNACEM, que es una empresa peruana, confiaron en nosotros. Así que Israel, muchísimas gracias también. Juan Pablo Chacón te quiere preguntar, está con la mano levantada, Juan Pablo. Creo que estás en Chile, Juan Pablo, si no me equivoco. Buenas noches. No sé si me escuchan ahí. Sí, 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 Juan Pablo, te Hola. perfecto, escuchamos. perfecto, perfecto. Buenas noches. Qué gusto felicitarle por la exposición. Muy claro y claro, ese tipo de proyectos son bastante difíciles, ¿no? Y son donde se aprende porque cuando a uno le toca hacer, pues ahí resulta que nadie sabe, ¿no? Alguna vez me pasó que empezaba yo a hacer proyectos de la parte estructural, de la parte de los bloques de compresión para las tuberías de presión. Y yo iba a preguntar a mis profesores en la poli cómo se arma, ¿no? La parte del acero de refuerzo en ese tipo de estructuras. Y algún profesor me dijo, sinceramente, vea, de eso yo no he hecho nunca. Cuando usted aprenda, más bien me cuenta, me dijo, así para decirlo en términos sencillos. Y tengo una pregunta. Eh, yo he tenido también la oportunidad de hacer estructuras parecidas, ¿no? Que es una suerte también. Bueno, tengo un poquito de experiencia con eso, pero hay algo que me ha llamado siempre la atención. En esta estructura, en esta base, me parece que no tenía, digamos, como una carga de una máquina reciprocante, tal vez esta estructura. ¿Qué criterio toma usted, por ejemplo, en términos del dominio de las frecuencias, de cuando se tiene, por ejemplo, se podría tener una base como estas y que tiene, digamos, una velocidad del rotor, una máquina reciprocante? ¿Cuál sería el criterio de la estructura en cuanto a la rigidez? Porque la estructura va a tener su periodo y la máquina tendrá también su frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si está diseñado? Porque por un lado tiene la amenaza del sismo, pero por el otro lado tiene también la amenaza de que la máquina puede entrar en un parón, ¿no? Se corta la vibración de la máquina y bueno, algunos efectos que tiene cuando los equipos son dinámicos o cuando este tipo de bases gigantescas tienen que cargar también equipos súper grandes, ¿no? Entonces, esa sería nada más mi pregunta. ¿Qué criterio tal vez tenga usted Ya, al respecto de eso? ya, muchas gracias. La pregunta en realidad, eh, la parte más complicada de las vibraciones es cuando las estructuras entran en resonancia. Tú sabes que la resonancia no es más que un efecto dinámico que amplifica ondas. Eso significa que si tú no estás alejado de las frecuencias de los distintos elementos, la posibilidad de que se superpongan es cada vez más grande y el que se superpongan es lo que produce los daños. ¿Qué ventaja tenemos en este tipo de estructuras?
Yo les hablé en algún momento de que hay elementos que están aislados por juntas. Y estas juntas no solamente impiden que se transmitan vibraciones o que se transmitan cargas, a pesar de que dentro del plano de cargas que tiene el sistema, nos presentaron algunas cargas horizontales dentro de la estructura, dadas por el trabajo de las máquinas. Y estas cargas horizontales ya tienen factores de seguridad. Por lo tanto, al ser consideradas como cargas estáticas, amplificadas a niveles de piso, tratan de tomar en cuenta un poco lo que tú dices, qué es lo que está haciendo una máquina, un aparato, un dispositivo, cualquier cosa en el momento en que tiene que arrancar. Ese es el momento más grave que tiene una máquina, porque cuando ya entra en periodo de funcionamiento, entra en un periodo con armónicos altos que no afectan a ningún elemento. Pero es en ese momento en que está empezando a funcionar, es que se puede llegar en un momento dado a confundir con el periodo natural de la edificación en la que está. Y esto pasa cuando tú colocas, por ejemplo, un generador de estos de gasolina, digamos, y lo colocas sobre una base y si no tiene aislamientos, las bases del vibrador, del generador, empiezan a producir vibración en toda la estructura. Y tú topas en cualquier parte de la estructura, ya sea columnas, vigas, paredes, lo que sea, y sientes la vibración de la máquina. Si no le aíslas bien, sí hay problemas. De lo que nosotros vimos, porque hemos estado algunas veces ahí, como les conté, en otras épocas ya me tocó hacer algunas cosas para Selva Alegre en esa época. No sientes prácticamente el movimiento de lo que está pasando con la máquina dentro de la estructura. Porque hay que saber que dentro de esta máquina se están moviendo gases y sólidos, o sea, no solamente se está moviendo aire. Y este movimiento también podría causar problemas. Nos explicaban los técnicos de una SEM que en uno de los conos que tiene el proceso, en un momento dado, por lo que tú llamas un parón, una cosa así, se puede empezar a acumular material. Y ellos tienen unos ciertos niveles de acumulación de material. Y nosotros pusimos el máximo nivel de acumulación de material. Porque claro, se paró, se selló, se cerró por alguna razón el desfogue y no sigue saliendo y se sigue llenando el tubo de material. Claro, sus sistemas de seguridad hacen que hasta no destapar se haga algún proceso, se deje de inyectar sólidos y se pueda resolver el problema. Sabes que es una máquina muy bien pensada, es una máquina gigante, o sea, no estamos hablando de un motor de un carro o un motor de una cortadora de hierba. Una máquina tan grande, con tal cantidad de partes móviles, y si tú te paras ahí, prácticamente no sientes la vibración. Más sientes, por ejemplo, el viento un poco, ¿ya? Topas, pones tu mano contra las máquinas y no, la vibración es mínima. Y es porque tiene estos aisladores. Si fuera un aparato rígido, probablemente sí le daría muchos problemas a la estructura. Y ahí sí sería de pensar en una estructura mucho más reforzada. La otra parte que tenemos como gran ventaja es la historia real de esta máquina. Si no estoy equivocado, creo que por el año 74, por ahí deben haber empezado a funcionar, no sé si es por ahí o un poco después o antes, no sé. Pero ya tienen 40 años o más de estar con esta cosa y no han tenido problemas de funcionamiento sincrónico, hablemos así, entre máquinas y estructuras.
no han pasado por esos eventos y es un plazo ya de tiempo bastante grande como para que no se hubiera dado. Imagínate en tanto tiempo cuántos problemas pueden haber tenido para resolver ahí. Y creo que es porque la máquina está pensada para aislarse de las vibraciones externas hacia la estructura o de la estructura hacia la máquina, porque hay que pensar en eso. Hay que pensar que la estructura esta ha pasado por sismos ya más o menos importantes. Y desde el último, los finales que tenemos más cercanamente, que son tres sismos fuertes en la zona de Pedernales, un 7.8 y dos 6.4, 6.5, llegan hasta la zona donde está la estructura, en buena hora tiene una cimentación más o menos profunda, digamos, por los pilotes. Por lo tanto, todos sabemos que mientras más duro es la base, menos problemas tiene la estructura. Eso es por lógica. La roca más competente ayuda a sostener de mejor manera el problema dinámico. O sea, sí ha habido algunas ventajas en esta estructura, sí está bien estudiada, bien planteada. Tiene cosas que ya nos habían dado resueltas, como las uniones precalificadas, por ejemplo, ya estaban resueltas. No teníamos que ponernos a investigar más. Hubiera sido todavía más complicado resolver los problemas de comportamiento dinámico de la estructura. Creo que por ahí va la respuesta. César, antes de darle paso a Mario, que te está solicitando también la palabra, en base a a tu último comentario, quisiera hacerte una pregunta. En este caso del precalentador de una SEM es una estructura metálica que puede ser acoplada a nuevos elementos para el reforzamiento. Pero pongamos un ejemplo de la planta nueva de USEM, en donde el precalentador es una estructura de hormigón armado y posiblemente de las mismas alturas. En esos casos, ¿qué se haría? Ya, yo diría que el problema mayor de una estructura de ese tamaño en hormigón es la cimentación. Porque si tú le vas a incrementar primero peso muerto, carga viva por una nueva máquina o algo, ya es importante, estamos viendo los niveles de carga que tenemos, nuevos. La preocupación sería qué hacer con los elementos estructurales, columnas y vigas. Las columnas y vigas se pueden hacer encamisados. Y los encamisados pueden ser de distintas maneras. Pueden ser encamisados en acero o pueden ser hechos con fibra de carbono. La fibra de carbono es una solución muy buena. Y la solución en acero también. La diferencia está que la fibra de carbono pesa muchísimo menos que la de... Y cuesta más, eso sí, de verdad. Pero te puede resolver en casos puntuales eso. Hemos visto que la solución que tenemos para este caso de la planta de una SEM económicamente no resultó tan grave como hubiera sido de pensar, porque era una estructura diseñada hace muchísimo tiempo, por lo tanto, con unas normas bastante más permisibles en cuanto a cargas laterales, la deriva y cosas. Hoy en día te permiten el 2% de deriva y en otras épocas fue hasta el 5%, o sea, es una diferencia bastante grande. Hoy en día no te dejan utilizar la totalidad del factor R, que es la reducción de comportamiento, debemos decir, para decirlo rápido, entre comportamiento inelástico y elástico, pero ya te permiten una reducción. Pero te dicen, tiene que seguir cierta receta, no es que va a poder usar de manera indiscriminada el R, no, pero ya te permiten una reducción. Los programas computacionales de ahora te permiten hacer un poco más rápido los análisis y eso que también te da la posibilidad de tomar soluciones también más rápidas, porque si no, esperar hasta hacer un análisis lento y buscar, ya te cansas y dices, no, le cojo este nomás, no. 20 modelos como nada, o sea, se hace y no es problema. Pero sí hay cómo reforzar la estructura de acero, de hormigón, claro. Reforzamos hace poquito una estructura que es para Civil y Martínez, que es
el Hotel Humboldt, y que era el antiguo edificio del revisor en el centro, Espejo con Guayaquil. Todo se reforzó en acero encabezando. Igual se reforzó las oficinas de Uribe Visual, igual, con encamisados de acero. ¿Qué otro se podría hacer igual? Perfecto. Marito Morán. Está sin micrófono, Mario. Ya. Realmente es muy interesante la conferencia que acabamos de escuchar, aporta mucho a la experiencia profesional, porque son casos realmente muy especiales. Y para mí algo que me llamó realmente la atención es la magnitud de las cargas que se están trabajando. Y dentro de la magnitud de las cargas, me llamó también la atención que son cargas, como dijo en un comienzo, son cargas variables en los diferentes pisos. Y de esa magnitud las cargas hace que el periodo de vibración de la estructura que realmente en todos los sistemas que tenemos de cálculo se le toma como una constante el momento de que esa magnitud de cargas va a variar en los diferentes niveles de altura. ¿Cómo fue tratado esa interacción suelo-estructura para tener la respuesta dinámica para el diseño? A ver, sí se tiene una gran ventaja, y fue el diseño inicial. Ya la interacción del suelo con estructura fue tratada ya por los diseñadores iniciales del proyecto. Ellos, al momento de diseñar esta estructura de cimentación en 4 pintos aislados con vigas de amarre de gran tamaño, y sobre todo con 8 pilotes a profundidad, lo vemos así, y con pilotes que hizo entre 1 metro, 1,20 m y 80 centímetros de diámetro, lograron llegar a un estrato bastante duro. Eso es una ayuda enorme, porque si tuviéramos estratos débiles, suaves, hablemos así, las amplificaciones dinámicas de las ondas que vienen del suelo hacia la estructura serían muy grandes y serían inclusive inmanejables. Por lo tanto, la concepción que ya tuvieron para poder hacer este primer proceso fue bueno. Nosotros lo que hicimos fue comprobar que nuestros niveles de carga en la estructura de cimentación concebida, porque es distinto si nos hubiéramos tenido que diseñar de cero la cimentación. Habríamos tenido que tomar otros parámetros. Habríamos pedido probablemente hacer una sísmica de reflexión, hacer una resistividad eléctrica, hacer algún proceso que nos asegure que hacia estratos bastante más inferiores tengamos capas de mejor calidad, o ver si es que hay capas de peor calidad. Porque tú hablas de la interacción suelo-estructura, hay mucha gente que puede pensar que el suelo es solo la capita que está debajo del plinto, y eso es un error gravísimo. ¿Qué es lo que pasa con las famosas, los famosos exámenes de suelo que hacen al hacer perforaciones de rotación, la percusión, lo que sea? Sacan unas muestras y dicen, sí, es un suelo SM, un ML, y le ven con la mano y dicen, sí, tiene esto, tiene lo otro, y hacen unos ensayos y encuentran el contenido de humedad, los límites plásticos, límites líquidos, y a la final cogen unas ecuaciones por ahí y te dicen, utilice para el caso de plintos aislados una capacidad portante del suelo de tantas toneladas por metro cuadrado, o en el caso de vigas de cimentaciones dolosas, una capacidad portante de un balasto de tantas toneladas por metro cuadrado por metro. Básicamente eso es lo que te dan como información.
Últimamente, para que tú sepas, Mario, ya estamos en el punto de que estamos haciendo ya espectros de sitio. Y estamos llegando a conclusiones muy importantes. En algunos casos tenemos valores que son más altos que los que del código. Eso significa que tenemos mayor peligrosidad frente a lo que da el código. O sea, si tú te aseguras con el código y le dices tiene un R de 5, haces la reducción, bla, bla, y resulta que esto todavía ha sido demasiado por el lado de la inseguridad. Pero también nos hemos topado con otros aspectos de sitio que esos Nakamura que hacen ahora, hacen algunas cosas que son más de los geólogos, de los geotécnicos, en donde nos aseguran que el comportamiento dinámico del suelo sí es importante frente al comportamiento dinámico de la estructura. Las cosas tienen que funcionar a la par. No se puede decir, mi estructura sí, le voy a poner nomás ahí en un suelo y con esta cimentación. No, no. Lo que tú estás queriendo inferir ahorita con tu pregunta es mucho cuidado, no va cualquier estructura en cualquier suelo. Hay que tener la precaución de escoger la estructura adecuada para el suelo en el que estoy trabajando. Si no, el riesgo es muy grande. Tú tienes ya una edad en donde has visto suelos para cansar. Has visto los daños que se producen cuando no existe un estudio adecuado de ese comportamiento de hermanos. Porque si no es un comportamiento que va el uno de la mano del otro, olvídate, no funciona nada. Los problemas que van a aparecer son a corto plazo, no es que son a mediano o largo plazo, se van a producir. Entonces, esa es la cosa que realmente nos dio gusto en este proyecto. Había ya, nosotros llegábamos a hacer un reforzamiento de una estructura donde ya había un estudio completo del comportamiento de la cimentación en el suelo que tenemos. Lo que nosotros teníamos que verificar es que nuestras cargas no sobrepasen la capacidad del diseño de esa cimentación. Que, como decía también al principio, gracias a Dios, diseñadores dijeron esto van a ampliar algún rato y hagamos una cimentación que esté acorde con las nuevas cargas. Porque si no nos había tocado hacer un reforzamiento de cimentación. Y eso sí es complicado. Eso es, querido Omar. Gracias. No, con mucho gusto. Muy bien. No sé si hay alguna otra inquietud. Solo como una experiencia nada más comentar. Cuando trabajamos en plantas cementeras y no se tiene la experiencia suficiente de diseñar en estas, muchos de los profesionales a veces no toman en cuenta el peso del cemento. El cemento vuela en la atmósfera y obviamente al volar en la atmósfera obliga a que esa carga se la debe incrementar. 5 centímetros de carga es un montón de peso y son valores que se los tiene que tomar en cuenta. O como César lo decía, hay las famosas, el recubrimiento de este tipo de elementos que son con cerámicas. Estas cerámicas pesan una barbaridad y son pesos que se los debe tomar muchísimo en cuenta. Muy bien, agradecerles muchísimo, César, como siempre, a tu calidad profesional, a tu calidad humana, al compartir con nosotros esta amplísima experiencia tuya y al presentarnos un proyecto de mucha valía profesional. A los compañeros que se han presentado, nos han acompañado el día de hoy, 22 colegas y amigos, agradecerles e invitarles al mismo tiempo que todos los viernes a las 7 de la noche tenemos este tipo de charlas técnicas de los diferentes ámbitos de la ingeniería civil y de la ingeniería en general. Agradecerle a todos ustedes. Realmente esto nos motiva para seguir adelante. A Israel como miembro de UNACEM, a Marcelo también interesado como miembro de USEM. Agradecerles aquí y a todos ustedes. Eduardo, Mario, Alexis, Luis, Jan, Julio, José Fernando Calle, Rosario, Diego, Darwin, que nos acompañan en este momento. Muy gentiles. Una feliz noche y un buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Chao, chao.
Muchas gracias, ingeniero Patricio y todos los compañeros. Una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, un abrazo. Hasta luego con todos. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias también.